comenzamos con la parte de la capacitación de diagnóstico. En principio lo que vamos a hacer, vamos a conectar lo que es la pulsera antiestática al conector de tierra del equipo, ¿sí? Para poder eliminar cualquier descarga que tuviéramos nosotros sobre las placas. Y lo segundo que hicimos fue desconectar la placa de potencia en la parte superior y dejar un poco más a la vista el conector de salida del filtro de línea y de entrada del cable de línea directo, ¿sí? Acá, como vemos, tenemos una entrada del cable de línea y una salida que va a alimentar a la fuente, a la placa de potencia y a la placa inverter, ¿sí? En sí lo que alimenta de la placa inverter es el neutro solamente, porque después el vivo va a estar en el control de la placa de potencia. Vamos a desconectar primero de este lado y lo que vamos a chequear, desconectamos el otro conector, es que haya continuidad en los pines de la entrada y de la salida. Por ejemplo, los pines celestes deberán tener continuidad con los primeros dos pines que representan el cable de línea, ¿sí? el marrón. Y de este otro lado va a tener continuidad con ambos cables celestes. Después vamos a ver que el cable azul debe tener continuidad con el cable negro, ¿sí? Los dos primeros pines, pero que en sí son el cable negro de la salida del filtro de línea. Es decir, entra por el cable del enchufe, entra al filtro de línea y sale por la salida del filtro de línea hacia la placa de potencia, la fuente y el motocompresor, pero sale solamente la parte de el neutro para compartir a estos tres componentes. Lo que vamos a ver es que el cable negro, ¿sí? Que tenemos acá, es el que va conectado directo a la entrada de la placa de potencia. Y luego vamos a tener un cable marrón que va conectado a la fuente, ¿sí? Va a alimentar a la fuente. Después, bueno, tendremos otro cable en otros de los conectores, que lo vamos a ver más adelante, que es el que controla el abastecimiento del polo vivo a la placa inverter. En el caso que el equipo no encienda, siempre debemos comenzar midiendo si llega tensión a la placa del equipo. Es por eso que primero vamos a colocar el tester en tensión alterna, ¿sí? La escala de tensión alterna. Nos aseguramos que tenga bien conexión con el equipo conectado, ¿no? Y con cuidado vamos a medir dentro de los pines del conector a ver si hay tensión alterna, como vemos, 127 volt en la entrada del filtro de línea. Una vez que ahí estamos seguros que hay tensión, vamos a ir a la salida. Ahí vamos a conectar nuevamente a la salida para asegurarnos que ande bien el filtro de línea. En la salida tenemos 227 volt y luego lo que vamos a hacer es chequear en la entrada directa para ver que ninguno de estos cables que alimenta la placa esté con falla, ¿sí? Vamos a colocar ahí las puntas del tester y vemos que tiene 226 volt, ¿sí? Está llegando tensión a la placa de potencia. Eso para chequear que haya tensión en la placa de potencia. Continuando con el diagnóstico, puede ser que la placa tenga tensión, pero la placa interfaz no tenga tensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a chequear la tensión de la placa de interfaz, ¿sí? La tensión de la placa de interfaz está en este conector, ¿sí? El conector J15, ¿sí? Y va a estar entre el cable negro y naranja. Entonces vamos a medir con la escala de tensión en continuidad, en corriente continua,
o tensión continua. Y vamos a medir con las puntas si tenemos la tensión de aproximadamente 12 volt, ¿sí? Ahí tenemos la tensión correcta. Entonces lo único que quedaría es pasar a ir a la placa de interfaz y chequear desde la otra punta del cable si está llegando esa tensión de 12 volt, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, una vez del otro lado vamos a medir lo que es la placa de interfaz. En principio encendemos el tester y vamos a chequear que los 12 volt que salían de la placa de potencia lleguen a la placa de interfaz. Tienen que llegar al conector negro y naranja también, al cable negro y naranja, y chequear que están llegando aproximadamente 12 volts de continua, ¿sí? Como ven acá. Acá está llegando bien, así que estaría bien alimentada lo que es la placa de interfaz. Continuando con las mediciones, lo que vamos a hacer ahora es medir el sensor de freezer. Lo que vamos a hacer es medir en principio la tensión de ese sensor y luego vamos a medir la resistencia. Para medir la tensión tenemos que tener en cuenta que el sensor tiene una pata de alimentación y una pata de reporte a la placa, digamos, o al microcontrolador. Entonces vamos a tener que medir dos tensiones, ¿sí? Una que va a variar y una que va a estar fija. Para poder medirla, la tensión, vamos a utilizar el cable negro del conector 15, J15, que es el de la placa de interfaz, que nos da lo que es la masa del equipo. Y luego tenemos que medir sobre el pin 4 del conector J10, ¿sí? Ahí, como vemos, lo que yo estoy haciendo es medir entre el cable negro, que es masa, y el conector J10, el pin número 4. Si medimos entre esos dos, tenemos que tener los 5 volt que debe estar recibiendo el sensor. Esa es la tensión fija que vamos a tener del sensor. Ahora vamos a medir la tensión variable, la cual vamos a tener que tomar de lo que sería la clavija o el pin número 5, ¿sí? Del conector. En el conector ustedes van a ver que van a tener que contar los pines de una forma no continua, sino salteada. Ahora yo les voy a mostrar cómo es. ¿Sí? Ustedes tienen el conector ahora aquí libre y van a ver que tiene pines arriba y abajo. Entonces tienen que contar desde el que está arriba, que ven que tiene una flechita ahí. No sé si se llega a apreciar, ¿sí? Pero el conector, todos los conectores en el pin número 1 tienen una flechita. Ahí lo pueden ver, J10, y abajo tiene una flechita que indica el pin número 1. Y tienen que contarlo de esta forma. El pin número 1 está arriba, el 2 abajo, el 3 arriba, el 4 abajo. Por eso el 4, que es el rojo, está ahí abajo. Ahora el 5, que es contra el otro que tenemos que medir, que es negro también, como varios negros que están acá, es el pin 5, ¿sí? Es este negro acá. Vamos a medir entonces entre lo que es la masa del conector J15 y el pin número 5 con un cable color negro también en la placa, ¿sí? Colocamos las dos puntas. Sosteniendo. Y vamos a observar que el tester nos marca unos 3,62 volt de continuo. Una vez medida la tensión variable, vamos a la tabla, ¿sí? Del manual de servicio, donde tenemos la tabla de conversión de
tensión y resistencia, y vamos a ver la tensión aproximadamente que nos dio. Más o menos nos dio 3,68, es algo entre 25 y 30 grados, ¿sí? Estamos por esta zona. Ahora, para chequear, lo que falta es ver la resistencia que nos está presentando el sensor. Para eso, lo que vamos a hacer, vamos a desconectar el conector y vamos a chequear si la resistencia está acá en esta zona, ¿sí?, de la tabla de temperatura de los sensores. Desconectamos el conector, ¿sí? Como yo les había dicho, era el pin 4 y 5, no el 3, sino el 3 sería el de arriba. Vamos a medir ahora con el tester, pero en la escala de ohms, ¿sí? Ya lo tenemos en escala de ohms al tester. Vamos a colocar por detrás, ¿no?, los pines de las puntas del tester para no dañar ni agrandar los pines por el frente del conector, ¿sí?, porque si no quizás después con los pines de la placa no hace buen contacto. Entonces siempre por atrás del conector en lo posible, o por las ventanillas que tiene hacia los costados, ¿sí? Ahora, como es un poco incómodo para mostrarle a ustedes, si yo no lo coloco por atrás, no puedo agarrar el tester y mostrarles el valor que marca. Bien, ahí, una vez que tenemos ahí, nos está marcando 2,27 kilo ohms, que si vamos de vuelta a la tabla, que les muestro acá, nosotros estábamos en 3,68 volt más o menos, y esto es 2,27 ohms. Acá tenemos 2,21 y 2,77, más o menos 12,77 y 12,21, más o menos estamos en los 20 grados. Estamos por la misma zona, ¿sí?, de tensión y de temperatura y de resistencia del sensor. O sea que está teniendo bien la temperatura. Siempre el que nos va a dar la temperatura real, si ponemos un termómetro junto al sensor para chequear que esté bien el sensor, es el de la resistencia, ¿sí? Ese es el que nos va a decir si el sensor está bien o está mal. Bueno, vamos a continuar ahora con los demás sensores. Ahora lo que vamos a medir es la tensión sobre el sensor de deshielo del freezer, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a buscar el pin 6 y 7, ¿sí?, y el pin número 1 del J15. Entonces vamos a buscar en el pin 6, vamos a tocar con el tester y nos vamos a encontrar con que tenemos la tensión continua de 5 volt, ¿sí? Está fija esa tensión. Entonces vamos a ir ahora al conector 7, ¿sí? Y en el conector 7 nos vamos a encontrar con la tensión variable, ¿sí?, del sensor de deshielo, del freezer, del compartimiento del freezer. Una vez que tenemos esas tensiones, las comparamos con lo que es la tabla del manual de servicio. Vemos si las tensiones están bien. En principio tendría las dos tensiones. Si alguna de las dos falta, ahí deberíamos preocuparnos. Y luego vamos a volver a chequear la resistencia que nos presenta el sensor en este momento, ¿sí? Una vez que desconectamos el equipo, para chequear la resistencia, vamos a desconectar el conector nuevamente y vamos a medir cuántos ohms tenemos en lo que es el sensor de deshielo del freezer. Bien, vamos a tocar entre el pin 6 y 7, ¿sí?, que es donde está el sensor de deshielo, y vamos a poner el tester en la escala de ohms para ver
¿Qué resistencia nos está marcando? El evaporador nos está marcando unos 14 kilo ohms, que si eso lo llevamos a lo que es la tabla de resistencia, un momento, si eso lo llevamos a la tabla de resistencia, nos da aproximadamente unos 19, 18 grados, ¿sí? Acá lo tenemos, 19 y 18 grados, la escala de la resistencia, ¿sí? Estamos en esta zona. Siguiendo la misma metodología para medir los sensores, vamos a medir el sensor del cajón FlexiSpace, el sensor de refrigerador y de hielo del refrigerador, y también luego el sensor del compartimiento de Ice Maker, ¿sí? Entonces yo lo que les voy a mostrar es que a un costado de la placa tenemos todo lo que es el diagrama, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a querer medir es aquí el sensor del compartimento FlexiSpace. Después vamos a medir en el otro conector J9 los del sensor de refrigerador y sensor de deshielo del compartimento de refrigerador, que está sobre el evaporador de refrigerador. Y luego vamos a medir el sensor de temperatura del Ice Maker, ¿sí? Que este está en el conector J7. Entre la masa del equipo, que es el cable negro del conector J15, y el pin 8 del conector J10, tenemos que tener los 5 volt, y en el pin 9 del conector J10, ¿sí? Vamos a tener lo que es la tensión variable. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, este negro que está junto al azul, el cual nos va a mostrar 3,51 volt de tensión variable, ¿sí? Del compartimento FlexiSpace. Más o menos está cerca de los 20-25 grados, como habíamos hablado hace un ratito. Ahora vamos a pasar a lo que es el conector J9, donde tenemos la tensión del sensor de refrigerador y la tensión del sensor de deshielo del refrigerador. Entonces vamos a volver a tocar, ¿sí? el pin de tierra, el conector J15, y vamos a ir a los pines 5 y 6, ¿sí? Del conector J9. Comenzamos nuevamente contando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, es este de aquí arriba, el negro, ¿sí? Donde tenemos los 5 volt. Vamos a ver si podemos mostrarle con el tester. Ahí tenemos los 5 volt. Y vamos a ir ahora al cable de abajo para medir la tensión variable de ese sensor, que sería el pin 6, ¿sí? De ese sensor. Ahí tenemos 2,88 volt. Si vamos a la tabla, vamos a encontrar que 2,88 volt está aproximado, ¿sí? A lo que son los 15 y 16 grados. Ya cada vez va enfriando más el equipo, pues lo tenemos más tiempo encendido. Así que ahora vamos a ir a lo que es el sensor de deshielo del refrigerador, que debería tener una tensión más baja, ¿no? En principio medimos con el pin 7, medimos la tensión constante de 5 volt que tiene que tener, y ahora vamos a medir con el pin 8, ¿sí? Que es el que está debajo, y vamos a medir la tensión variable, y nos da ahí 2,86 volt, que si volvemos a la tabla estamos cercano a los 15-16 grados también, ¿sí? Esos serían el sensor
de cajón FlexiSpace, refrigerador y de deshielo del refrigerador. Ya medimos todas las tensiones de los sensores. Entonces lo que vamos a hacer es medir la resistencia de esos sensores. Para eso tenemos que desconectar el equipo de la red eléctrica. Ya una vez desconectado el equipo de la red eléctrica, con la pulsera antiestática colocada, ¿sí?, acá al pin de tierra, y la pulsera antiestática colocada en la mano, vamos a desconectar lo que es el conector, primero el J10, y vamos a medir los ohms que presenta el sensor del cajón FlexiSpace, ¿sí? Al pin 8 y 9 del conector J10 ponemos en escala de ohms, y cuando medimos nos da unos 13,7 kilo ohms. En el cajón FlexiSpace los 13,7 kilo ohms están cercanos a los 19-20 grados, ¿sí? El cajón FlexiSpace va a comenzar a enfriar una vez que el freezer ya esté frío, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque solamente dispone de un damper y un forzador de aire el cajón FlexiSpace, y es controlado por el sensor este que estuvimos midiendo. Ahora yo desconecté el conector J9 y ahí vamos a medir lo que es el sensor de refrigerador y de deshielo del refrigerador. Entonces nosotros teníamos que el sensor de refrigerador era entre el pin 5 y 6 del conector J9. Vamos a tocar ambos pines 5 y 6. Vemos que nos da unos 23 kilo ohms, ¿sí? Cuando vamos a los 23 kilo ohms vemos que los 23 kilo ohms nos informan aproximadamente unos 8 grados, ¿sí?, en la parte del refrigerador. Ahora medimos la parte de deshielo, el sensor de deshielo del refrigerador, que son los pines 7 y 8, ¿sí? Y vamos a medir y nos vamos a encontrar con que hay unos 45 kilo ohms. Esto es sobre el evaporador de refrigerador. Entonces cuando buscamos los 45 kilo ohms, vamos a ver que el evaporador de refrigerador ya estaría cercano a los menos 7 grados, ¿sí? Entonces ya hemos medido sensor de cajón FlexiSpace, freezer y refrigerador, los de deshielo de ambos. Y después tenemos en el conector J7 lo que es el sensor del compartimiento de Ice Maker. Y acá tenemos color gris y color marrón del conector. Vamos a mostrar ahí un poco más. Vamos a medir entre los dos. Le voy a poner las puntas y lo voy a sostener. Y vamos a ver que acá en el tester, en la parte de abajo, si llegan a ver, tenemos 12,13 kilo ohms que nos está mostrando el tester de valor del sensor de Ice Maker. El valor del sensor de Ice Maker lo vamos a tener en otra tabla, ¿sí?, que vamos a tener en la siguiente hoja del manual de servicio. Entonces teníamos algo de 12 kilo ohms. Si buscamos en la tabla estaríamos cercano a los 2 grados de temperatura, ¿sí?, en el compartimento de Ice Maker. Ahí tenemos lo que es la resistencia del sensor de Ice Maker. Nosotros ya vimos lo que son las tensiones de los sensores de refrigerador, cajón FlexiSpace y de deshielo del refrigerador. Quedaría ver nada más la tensión, cómo medirla del sensor de Ice Maker, que ahora se lo vamos a mostrar.
A continuación vamos a medir la tensión sobre el sensor de IceMaker. Primero vamos a utilizar el pin de tierra del conector J15 y luego vamos a colocar la otra punta del tester en el cable gris para ver que la tensión fija de 5 volt está presente, ¿sí? Ahora vamos a ir a poner la punta del tester en el conector marrón, ¿sí?, del cable marrón, y vamos a ver que tiene la tensión variable en esta oportunidad, ¿sí? Esto midiendo entre el conector marrón del J7 al negro del J15, que es la masa del circuito. De esa forma nosotros ya medimos la tensión del sensor de IceMaker, y anteriormente, cuando medimos la resistencia de este sensor, pudimos medir todo lo que es el arnés de cable desde la placa de potencia hasta donde llega el sensor. Bueno, a continuación vamos a medir lo que es el interruptor de la puerta del freezer, el cual yo se los mostré en el desarme. Es un imán y del otro lado tiene un componente que se llama reed switch, que lo que hace es, cuando el imán se aproxima, cierra el circuito de la ampolla de vacío que tiene el reed switch. Lo que vamos a hacer es medir la tensión, ¿sí? Si miramos el circuito vamos a ver que el interruptor va desde el cable violeta del conector J10 hasta el cable azul, que es el que regresa del conector J10 también. Lo que vamos a hacer es posicionar ahora los pines. La punta del tester en tensión continua la vamos a colocar primero, la punta negra, en la masa del circuito del conector J15, como venimos haciendo siempre, y el otro lado lo vamos a colocar en el pin del conector J10, el pin 11, que es el del cable color azul, ¿sí? Ahí nosotros vemos que tiene 5 volt. En realidad los 5 volt salen del cable violeta, que está debajo, ¿sí?, que es el pin 10, y regresan por el pin 11 a nuestro circuito. Entonces lo que voy a hacer ahora, nosotros ahí estamos viendo, comprobando que la puerta está cerrada, y vemos que hay 5 volt, ¿sí? Ahí tenemos los 5 volt. Ahora yo voy a abrir la puerta. Una vez abierta la puerta, volvemos a colocar el pin del conector J15, el neutro, digamos, y medimos la tensión nuevamente y vemos que la tensión bajó a 3,6 milivolt, ¿sí?, algo ínfimo que se puede despreciar, y podemos ver que el circuito está abierto, ¿sí? Eso cuando nosotros abrimos la puerta. Cuando cerramos la puerta vuelven a haber 5 volt en el conector J10, en el pin 11. ¿Por qué medimos sobre el pin 11? Porque de esta forma sabemos que la tensión sale del cable violeta, ¿sí?, del pin 10, sale de ahí, pasa por el reed switch y vuelve por el cable azul. Entonces, al medir aquí, cuando abrimos la puerta y vemos que desaparece la tensión, estamos comprobando que desde que sale del pin 10 hasta que llega al pin 11 está teniendo correctamente todo el arnés de cable, lo que es el interruptor de la puerta del freezer. Hay otra forma de comprobar
el interruptor de la puerta del freezer con el equipo desconectado de la red eléctrica. Nosotros quitamos el conector, colocamos el tester en medición de continuidad y ponemos las puntas, una punta en el pin azul y otra punta en el pin violeta. Entonces, cuando cerramos la puerta vamos a ver que el sonido del tester se va a activar y nos va a indicar que hay continuidad. Ahora la puerta está abierta, por eso no hay. Vamos a cerrar la puerta ahora y vamos a escuchar cómo el tester muestra que hay continuidad. Ahí cerramos la puerta y la volvimos a abrir para mostrar la continuidad que está midiendo nuestro tester. De la misma forma que con el interruptor anterior, vamos a medir lo que es el interruptor del cajón FlexiSpace, que se encuentra entre el pin 12 y 13, que es el naranja, y el gris, ¿sí? Nuevamente con la escala de continuidad vamos a medir si está cerrado o no el cajón. Ahora en este momento está cerrado, así que tocamos y vemos que el tester mide que hay continuidad. Ahora yo voy a abrir el cajón y una vez que está abierto deja de tener continuidad, ¿sí? A este interruptor le podemos medir también la tensión, así que si lo colocamos y enchufamos el equipo, podemos comprobar que entre el conector de masa de J15 y el conector que sale la tensión es el naranja. Ponemos las dos puntas en ese lugar, comprobamos que hay 5 volts. En este momento la puerta está abierta, entonces si yo pongo la otra punta en el conector gris, en el cable gris, vamos a ver que no hay tensión. Ahora voy a cerrar la puerta y la tensión tiene que restablecerse sobre el cable gris. Volvemos a tocar lo que es la masa, ¿sí? Y comprobamos que en el cable gris tiene la tensión de 5 volts. De esta misma forma vamos a poder medir lo que es el interruptor de las puertas de refrigerador, que son dos, que están en serie, los dos interruptores. Por ende, si yo abro cualquiera de las dos puertas, voy a dejar de tener tensión sobre los pines del conector. Estos dos pines están en el conector J9, ¿sí? Entre el pin 1 y el 2, ¿sí? El violeta y el amarillo. Lo mismo vamos a comprobar que si tocamos la masa y medimos tensión, vamos a tener los 5 volts, ¿sí? De ese cable, ¿sí? Sale del 1 y regresa por el cablecito 2, que es el amarillo. Ahora vamos a comprobarlo midiendo la continuidad de estos. Retiramos el conector. Vamos a poner el tester en la escala de continuidad, como siempre. Y vamos a poner las puntas del tester entre el cable amarillo y violeta del conector J9. Una vez que colocamos las puntas del tester entre el conector amarillo y violeta, tenemos el tester en la escala de continuidad y vamos a cerrar la puerta. En este momento está abierta, por eso no está sonando el tester. Tenemos la puerta abierta del lado izquierdo, vamos a cerrarla y escuchamos que el tester hace el pitido de continuidad. Ahora vamos a abrir la puerta del lado derecho y vamos a cerrarla del lado izquierdo. Vamos a ver que todavía no sonó el pitido del tester porque ambos switch
están en serie en la parte superior, ¿sí? Y en esta zona de la puerta hay en la zona superior, ahora vamos a mostrarla, en esta parte, ¿sí?, de las dos puertas tenemos un imán. Por lo tanto, los dos reed switch que se cierran cuando los imanes se acercan están en la parte superior aquí, ¿sí? Los pudieron ver cuando nosotros desarmamos la parte superior en la parte de desarme. Entonces, cerramos la puerta izquierda y cerramos la puerta derecha y comprobamos que vuelve la continuidad del circuito. Por lo tanto, está funcionando correctamente. Luego de medir el interruptor de las puertas, vamos a medir lo que es el interruptor del accionador del dispenser de agua, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a ver que tiene un cable gris, el conector J9 y un cable celeste, ¿sí? Entre esos dos cables, que son los pines 3 y 4, vamos a encontrar lo que es el switch del accionador del ice maker. Vamos a colocar las puntas. Una vez colocadas las puntas, ¿sí?, entre los pines 3 y 4 del conector J9, que como les dije antes son el celeste y el gris, vamos a ir a la parte de la puerta. Y en la zona de la puerta lo que vamos a hacer, vamos a activar el accionador. Cada vez que tocamos el accionador, vamos a escuchar que hace el pitido del tester. Eso quiere decir que el accionador desde aquí, desde la puerta hasta la placa de potencia, está funcionando correctamente. Continuando con las mediciones sobre el conector J9, lo que vamos a hacer, vamos a medir la tensión de la resistencia de la bandeja móvil, ¿sí? La bandeja móvil es la que está en la puerta. Para quien no lo recuerda, la bandeja móvil es esta, ¿sí?, de la puerta. Entonces, vamos con la medición de la tensión de la resistencia de la bandeja móvil. Para medir la tensión de la resistencia vamos a colocar un pin sobre el conector 9, que vamos a ver que es el superior color rojo, y el otro pin del tester lo vamos a colocar en la base del circuito, en el conector J15. Ahí vemos que tiene 12 volt, ¿sí?, de continua. Y al comprobar esta tensión, vamos a estar comprobando también que es la tensión que entrega la placa, aparte de entregar a la resistencia de la bandeja móvil, esta misma tensión es la tensión que le entrega la placa a la válvula conmutadora de refrigerante. Siguiendo con las mediciones, estoy midiendo la resistencia del parante intermedio, que es entre el cable rojo y negro, ¿sí?, el conector J9, el pin 9 y 10. Ahí estoy midiendo la resistencia con el tester en la escala de ohms y me da aproximadamente unos 15 ohms, ¿sí? De esa forma podemos comprobar si está quemada la resistencia. Continuando con las mediciones, desconectamos el equipo de la red eléctrica y desconectamos el conector J9 y el J8, ¿sí?, que son los que van conectados aquí y aquí. Acá los tenemos. Lo que queremos medir ahora en esta instancia es la válvula conmutadora, ¿sí?, que va a permitir que el refrigerante fluya solo por el evaporador de ice maker y freezer, o que abarque refrigerador, ice maker y freezer, ¿sí? Ese es el circuito que nosotros vemos en el manual de servicio. Vamos a colocar en el pin del cable rojo del conector J9, ¿sí? Este va a ser el común, que es el mismo que medimos la tensión en el video anterior. Y ahora vamos a medir la impedancia de este equipo desde los pines, los primeros pines que tenemos acá,
que van desde el pin 12 al pin 9. Entonces vamos a medir en el primer pin, ¿sí?, contra el común, el cable común, y con el tester en la escala de ohms. Vamos a medir y vamos a ver que nos da aproximadamente 42 ohms. Cada una de las bobinas de la válvula conmutadora nos tiene que dar 42 ohms. Así que vamos a ir, ya vamos por el pin 12. Volvemos al 11 en esta instancia. Vamos a colocarlo desde aquí. Guarden un momento. Colocamos el común. Colocamos la punta del tester en el pin 11. Vemos que el tester nos da las 42 en la segunda bobina. Vamos a medir las otras. Pasamos al pin 10. Y en el pin 10 vemos que también está presente la bobina de la válvula. Y vamos al último pin, que es el pin 9, el cable celeste. Y vemos que en ese pin también tenemos los 42 ohms de impedancia de la válvula conmutadora. De esa forma podemos asegurarnos que la válvula tiene bien todas sus bobinas y no sería necesario intercambiarla. Continuando, vamos a medir el damper. Vamos a realizar la medición entre los cables amarillo y violeta, que son el pin 7 y 8. Vamos a medir entre el amarillo y violeta por la compuerta que se ve ahí del conector. Y tenemos que tener unos 400 ohms en la primera bobina. En la segunda bobina vamos a tener que tener el mismo valor de resistencia, el cual va a estar entre el cable azul y blanco, que son los pines 6 y 7 del conector. Como vemos, tiene los 400 ohms de impedancia, ¿sí? Entonces las dos bobinas del damper estarían en correcto estado. Ahora lo que vamos a medir es la resistencia del damper y vamos a desconectar el conector J7 que vemos acá arriba y nos vamos a dirigir a los pines 9 y 10. Que son el color rojo y blanco. Vamos a medir desde la compuerta que tiene el conector. Medimos la resistencia y nos tiene que dar unos 33 ohms aproximadamente. De esa forma ya tendríamos completo medido lo que es el damper. Ahora vamos a medir la tensión del motoventilador del cajón FlexiSpace. Tenemos que venir al conector J6, al pin 14, y luego vamos a medir entre el pin 1 y 2 del J8, ¿sí? Ahí tenemos que tener 12 volt y en el pin 1 tenemos que tener también 12 volts, ¿sí?, que son el cable marrón y rojo. Todo esto contra el cable negro que vemos acá en el conector J6. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a desconectar de la red eléctrica y vamos a medir la impedancia del bobinado de ese motor. Ya desconectado el equipo de la red eléctrica, desconectamos el conector J6 y el J8. Y lo que vamos a hacer es, vamos a medir sobre el pin 14 del J6, es el color negro, ¿sí? Vamos a medir la impedancia entre ese cable y el cable rojo y el marrón del conector J8, ¿sí? Acá lo pueden ver, rojo y marrón.
Vamos a tocar primero en el marrón contra el negro y vamos a tener más o menos unos 170 kilo ohms, ¿sí? Aproximadamente. Vamos a ver que, como es una bobina, después de haber estado en funcionamiento puede bajar la impedancia porque está con un poco de temperatura, pero ahí lo vemos que está bien. Después vamos a medir sobre la bobina entre el negro y el rojo. Tenemos también 153 kilo ohms aproximadamente. Y ahora vamos a medir entre el cable rojo y marrón del J8, ¿sí? Vamos a medir entre esos dos y nos tiene que dar unos 4,7 kilo ohms aproximadamente. Ahí nos da 4,68. Por lo tanto, la resistencia del motoventilador del cajón FlexiSpace estaría en correcto estado. Vamos a conectar y continuamos con las mediciones. Continuando con los forzadores de aire, vamos a medir ahora la impedancia, ¿sí?, del forzador de aire del condensador, ¿sí?, que es el que está en la parte de abajo junto al motocompresor. Acá vamos a tener el cable negro, amarillo y rojo, ¿sí? Entre esos cables tenemos que medir las impedancias. Vamos a medir primero entre el rojo y el negro. Colocamos las puntas en las ventanitas y vamos a ver que nos da unos 160, ¿sí? Va a subir hasta más o menos 170 kilo ohms, ¿sí? Igual que el anterior motor. Medimos nuevamente ahora entre amarillo y negro. Entre amarillo y negro nos da también casi unos 170 kilo ohms. Y ahora entre rojo y amarillo vamos a medir y nos da casi los 4,7 kilo ohms, ¿sí? Junto a este motor vamos a tener los motores del ventilador del freezer y del ventilador del refrigerador. Entonces vamos a continuar la medición de la resistencia ahora entre lo que sería el pin 10, 8 y 9, ¿sí?, que corresponde al motor del ventilador del freezer. Medimos a ver la impedancia que nos da entre el negro y el blanco. Nos da unos 8,2 kilo ohms. Vamos a medir entre el negro y el rojo. Nos va a dar unos 38 kilo ohms, ¿sí? Ahora medimos entre rojo y blanco y nos da 46, casi 47 kilo ohms. Eso del motor de ventilador del freezer. A continuación de estos vamos a tener por último el motor de ventilador del refrigerador. Para medir el motoventilador del compartimiento refrigerador vamos a medir primero su impedancia entre el pin 6 y 5 del conector J6, que serían los cables gris y rojo, como pueden ver, y nos tiene que dar unos 4,8 kilo ohms o hasta 10 kilo ohms incluso. Luego de medir esta impedancia habría que medir lo que es las tensiones, porque este motoventilador tiene un diodo colocado, entonces no se puede medir nada más que esta impedancia sola. Así que ahora les voy a mostrar cómo se miden las tensiones de este motoventilador. Con el forzador en funcionamiento vamos a medir entre el cable negro y el gris. La tensión nos tiene que dar unos 8,96 volt o 8 volt. Y entre el cable negro y rojo nos tiene que dar unos 12 volts aproximadamente. De esa forma la tensión del forzador estaría en correcto estado.
Ahora lo que vamos a medir es la resistencia y la tensión de el motoventilador del Ice Maker. Lo vamos a desconectar, ¿sí? Con el equipo desconectado de la red eléctrica, conector J6, y vamos a medir entre el cable azul y naranja la impedancia del motoventilador. La impedancia de este motoventilador es muy alta, en el orden de los megohms, así que ustedes van a medir ahí, van a ver que muestra unos megohms y va subiendo, va a ir subiendo, ¿sí? La impedancia hasta que se va de rango del tester. Pero bueno, cuando ya miden y ven que está la bobina y se comienza como a cargar, ahí ya sabemos que está correctamente el forzador en el lugar. Luego lo que tenemos que hacer es conectar el equipo a la red eléctrica, lo encendemos y lo que vamos a medir es la tensión de ese ventilador, ¿sí? Intentamos medir desde la parte de atrás la tensión del motoventilador. Si la tensión no aparece, lo que tenemos que hacer es activar este motoventilador con el autotest. Para activar el autotest vamos a presionar las dos flechas del lado de la temperatura del freezer, las vamos a presionar por 10 segundos. Hasta que se nos prende toda la pantalla con todo el display, ¿sí? Esa va a ser la primera función y vamos a buscar la función que según la tabla es la 62 motor ventilador evaporador Ice Maker, ¿sí? Para navegar entre estas opciones tenemos que hacerlo con las flechas, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo del refrigerador. Ahí vamos a tener opción 2, off. Las opciones las vamos a activar con el botón Cube y las vamos a desactivar con el mismo botón. Ahora vamos a buscar la opción 62. Una vez en la opción 62 activamos la opción, apretamos Cube y se enciende y vamos a ir a la placa a medir la tensión. Volvemos a la placa, colocamos las dos puntas del tester y vamos a ver que el tester ya ahora sí nos muestra los 12 volts, ¿sí? Porque está activado el funcionamiento del motoventilador. Siguiendo con las mediciones sobre el Ice Maker, vamos a medir lo que es la tensión sobre el sensor de deshielo del Ice Maker. O sea, el sensor que está sobre el evaporador del Ice Maker. Vamos a poner la punta negativa en el conector J15 en el cable negro y la positiva en el cable negro del J5. Vamos a medir la tensión y vamos a ver que nos da 5 volts, ¿sí? En una de las patas. Luego vamos a cambiar la pata al cable violeta y vamos a tener la tensión variable del sensor, ¿sí? Y vamos a tener los 3,57 volts que está presentando el sensor en este momento. El siguiente paso es desconectar el conector J5, ¿sí? Y vamos a medir la resistencia del sensor en este momento. Y vamos a ver que nos da unos 12,66 kilo ohm, ¿sí? Ese es el valor del sensor de deshielo del Ice Maker en este momento. Volvemos a conectarlo. Y ahora vamos a continuar con otras partes de lo que es el
sistema del Ice Maker. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a medir lo que es el motor del Ice Maker de la bandeja de cubos. Lo que vamos a hacer, vamos a colocar las puntas del tester en los pines 3 y 4, ¿sí? Que es el rojo y el blanco del conector J7. Colocamos ambas puntas del tester y nos tiene que dar una resistencia o impedancia de 38 ohms aproximadamente. Ahí sabemos que el motor de continua de la bandeja de cubos que hace la torsión está en correcto estado. Luego vamos a medir la resistencia del sensor del Ice Maker. Colocamos las puntas por la parte de abajo para no dañar el conector. Y ahí nos da unos 6,11 kilo ohms, ¿sí? Eso lo tenemos que cotejar con la tabla, pero ya sabemos que el sensor está presente, que no está cortado ningún cable desde aquí hasta el sensor. Luego tenemos lo que es la palanca del accionador del Ice Maker, que lo que hace es censar si la bandeja de cubos está completa o no. Ese sensor de hielo o switch está en la parte del Ice Maker. Ahí vamos a ver que nos marca 0 volt. Si lo ponemos en continuidad nos da que está cerrado, ¿sí? Eso porque la palanca está hacia arriba. Ahora vamos a mostrarles cómo es que se hace el autotest para que este sensor nos muestre que abre también, ¿sí? Ahora está cerrado porque está en la parte de arriba. Bien, acá estamos en el panel, buscamos la opción 50, que es la opción del test de torsión del recipiente de hielo. Y una vez que estamos en la opción nos va a mostrar Go, ¿sí? Como primera instancia. Acá tenemos lo que es el manual de servicio y nos dice que se exhibe en la pantalla del refrigerador cuando el recipiente alcanza la opción de reposo, o sea que está horizontal arriba de todo. Durante la rotación nos va a mostrar 1 y si hay algún error nos va a mostrar error, ¿sí? Vamos a activar la opción con el botón Q y va a tener parpadeando el 1. Vamos a ver que comienza a hacer la torsión, ¿sí? Al principio ustedes no lo llegaron a ver, pero baja la palanca esa y esa palanca es la que tiene el switch que nos dice si está la cubetera llena o no. Ahí ven que baja la palanca luego de que volcó los cubitos y vuelve al estado de reposo. Lo activo una vez más para que vean cuando la palanca baja de esa forma. El switch del Ice Maker lo que va a hacer se va a abrir, ¿sí? Ahora lo vamos a mostrar. Yo voy a hacer que baje la palanca y la voy a dejar en ese estado para que ustedes puedan medirlo, lo podamos medir y lo podamos mostrar. Bien, ahí justo cuando bajó la palanca yo paré el equipo y desconecté. Ahora les voy a mostrar del lado de la placa cómo es que está midiendo.
Bien, ahora del lado de la placa vamos a medir ya con la palanca hacia abajo. Vamos a medir y vamos a ver que no tiene más continuidad, ¿sí? El switch, ¿sí? De esa forma ustedes ven que cuando la palanca baja deja de tener continuidad y cuando sube tiene continuidad. Bueno, ahora vamos a medir lo que son las válvulas, ¿sí? De entradas de agua. Vamos a tener el conector J2. Vamos a colocar una punta en el cable celeste, que es el común a las válvulas. Vamos a medir primero la primera válvula, que está en el cable negro, ¿sí? Ahí como ven, tenemos entre el celeste y el negro, estamos midiendo y nos da 1,57 kilo ohms la primera válvula. Esa es la válvula principal, ¿sí? La que es de la entrada principal. Ahora vamos a medir lo que es la válvula de dispenser de agua, ¿sí? Vamos a medir en el cable azul, ¿sí? Y el celeste también tenemos 1,5 kilo ohms. La válvula no está cortada, tiene el bobinado presente. Y la segunda válvula, que es la válvula de entrada de hielo, ¿sí? La que permite ingresar el agua en la cubetera, es la del cable blanco, ¿sí? Volvemos a medir, nos da 1,55 kilo ohms también. Está presente, no está cortada la válvula. Luego tenemos el cable amarillo, que es el último que vemos que nos medimos. Ese cable amarillo va al solenoide de lo que es el ice maker. Vamos a medirlo también, pero el neutro del solenoide va a estar en este otro conector, el J3 que tenemos al lado, en el pin del extremo, el pin 9, ¿sí? Y cuando lo medimos, ahí tenemos unos 245 ohms, ¿sí? De resistencia del solenoide. De esa forma medimos lo que son las tres válvulas de entrada de agua y el solenoide del ice maker. Ahora a continuación vamos a medir lo que es el motor de lo que sería el sistema de ice maker, el motor que empuja los cubitos hacia adelante. Para medir el motor, ¿sí?, que empuja los cubos de la bandeja de cubos, vamos a colocar el primer pin en el cable blanco, ¿sí?, del conector J3 y en el pin 9, que es el celeste, también del conector J3, ¿sí? Ponemos las dos puntas del tester ahí entre el blanco y el celeste y nos da unos 17,7 ohms. Tengan en cuenta que si ustedes abren alguna de las dos puertas del refrigerador, en el circuito, cuando ven, tiene un interruptor de seguridad, ¿sí?, asociado al motor de dispensado de hielo, para que no, si la puerta del refrigerador está abierta, no dispense hielo, ¿sí? Pues si no los tiraría en lo que es el piso del cliente, ¿no? Ahí vemos el interruptor de seguridad, ¿sí?, que está asociado al motor y de allí viene al conector. Bien, de esta forma sabemos que el motor está presente y debería estar funcionando. Lo siguiente sería medir luego en funcionamiento de ese motor si la placa
de potencia entrega los 220 que corresponden al motor. Vamos a poner el tester en la escala de alterna. Bien, ahí accionamos el botón del dispenser y está girando el motor y vemos que la tensión se está suministrando al motor correctamente. A continuación lo que vamos a probar es la resistencia de deshielo del Ice Maker, ¿sí? En el mismo conector y con el equipo conectado. Lo que vamos a hacer lo vamos a poner en modo autotest y vamos a activar la resistencia de deshielo y vamos a medir la tensión que presenta la placa de potencia hacia la resistencia, y después vamos a medir la impedancia de la resistencia de deshielo del Ice Maker. En principio ponemos el tester en la escala de tensión alterna, vamos a activar la función y lo vamos a medir. Entre los pines que tenemos que medir está el pin 4, que es el cable naranja, ¿sí? Y el pin 9, que sigue siendo el celeste del extremo. Ahora vamos a activar la función y vamos a mostrar que suministre los 220. Ahí activamos la función y vemos que la placa de potencia está suministrando los 220. Ahora vamos a apagarla. ¿Sí? Y vemos que deja de entregarlo. Entonces la placa de potencia está suministrando correctamente la tensión. Ahora vamos a desconectar el equipo de la red eléctrica y vamos a desconectar el conector para poder medir sobre el conector la resistencia, ¿sí? de la resistencia de deshielo. Colocamos en el azul y el naranja y ponemos el tester en la escala de ohm y nos da unos 790 ohms, ¿sí? Con ese valor estamos bien en lo que es la resistencia de deshielo del Ice Maker. Ahora vamos a medir lo que es la parte del suministro de energía de la placa de potencia a la placa inverter. Entonces vamos a medir sobre el conector J1, ¿sí? Que es el del lado izquierdo, el suministro. Vamos a medir entre el neutro y el cable marrón, que es el que da el suministro de energía al motocompresor. Ahí vamos a medir la tensión alterna, si está siendo entregada por la placa de potencia o no. Encendemos el equipo y ahí vemos que apenas lo encendimos ya la placa de potencia está suministrando energía al motocompresor. Eso en lo que es la energía que se le suministra a la placa inverter del motocompresor, ¿sí? Entonces tenemos la tensión para la placa inverter, la alterna, y ahora vamos a medir lo que es la tensión continua, ¿sí? Que sale de la placa de potencia a la placa inverter, la que le da la indicación de a qué velocidad tiene que estar funcionando el motocompresor. Con el tester en la escala de continua vamos a medir sobre el conector J8, el cable naranja y negro, ¿sí? A ver si lo podemos mostrar. Tenemos entre el cable naranja y negro, que son el pin 3 y 4 del J8, y vemos que nos está dando más o menos una tensión de 5,14 volt. Esta tensión va a variar entre 4, más o menos 4 volt y 7 volt de continua, ¿sí?
y le va a ir dando la indicación lógica al motocompresor de a qué velocidad tiene que estar girando. Acá estamos en la parte del motocompresor, retiramos lo que era la tapa, ¿sí? Tiene un tornillo ahí. Lo que vamos a hacer es vamos a retirar lo que es la placa inverter para poder medir la impedancia de el motocompresor, de las bobinas. En principio vamos a retirar el tornillo que tenemos acá abajo y luego los de los cables, y vamos a desmontar lo que es la placa inverter. Como pueden ver, es una zona donde hay muchos caños, ¿sí? Es un poco complicado trabajar, es muy reducida la zona, pero bueno. Así es como vamos a quitar la placa inverter. Una vez que hemos retirado el tornillo de acá abajo, ya vemos que la placa sale y podemos desconectarla y desconectar el conector para poder medir el bobinado. Una vez retirado el conector de alimentación del motocompresor, vamos a medir la escala de ohms entre los distintos pines del motocompresor. Y vamos a ver que nos tiene que dar aproximadamente unos 11-12 ohms. ¿Sí? Vemos entre los dos de abajo, el de arriba y de atrás. Ahí tenemos 8,6 más o menos. Y el de arriba y el de adelante tenemos otros 8,7 aproximadamente. En los dos de abajo tenemos unos 12 ohms. ¿Sí? De esa forma vemos que el bobinado está en correcto estado. No tenemos que olvidar poner el tester en continuidad y medir cada uno de los pines, ¿sí? Que no esté contra el borne de tierra, que no nos esté dando un cortocircuito, ¿sí? Bien, de esta forma ya tendríamos abarcado todo lo que es la alimentación, la señal lógica y el estado del bobinado del motocompresor. Lo que vamos a probar ahora son los componentes que están asociados directamente a la placa de interfaz, ¿sí? Que van a ser controlados por la placa de interfaz a través de la placa de potencia. Si miramos el circuito, vemos que la placa de interfaz está conectada a la placa de potencia, ¿sí? Acá, de este conector viene acá, y acá tenemos asociado el motor de continuo del accionador, la lámpara de dispenser, el interruptor del refrigerador, la resistencia de hielo y la placa de iluminación. Nosotros lo que vamos a poder medir es el motor, accionador, la resistencia de hielo, ¿sí? Y el interruptor del refrigerador. Lo demás vamos a poder probarlo con el autotest directamente. Ahora vamos a quitar lo que es el panel de display y vamos a probar cada uno de esos componentes. Lo primero que vamos a medir es el interruptor de la compuerta, ¿sí? De accionamiento que se abre aquí atrás. Acá vamos a tener un interruptor que, desconectando de la placa de interfaz el conector J6, vamos a ver que el cable rojo del extremo, el 1, con el otro cable que sería el 5, el azul, vemos que ahí tiene continuidad todo el tiempo, ¿sí? Yo lo dejé de apretar. Ahí vemos que tiene continuidad. Cuando yo abro la compuerta, deja de tener continuidad, que es el switch que está acá, ¿sí? Esto indica el tiempo que está abierta la compuerta del dispenser de cubos. Como vemos, está funcionando bien, así que esa parte
ya estaría medida. Ahora lo que vamos a medir es el cable blanco y negro, que vemos que viene acá al motor, ¿sí? Y vemos que está en el mismo conector, pero en el extremo, ¿sí? Cable marrón y blanco. Vamos a colocar ambos cables. Vamos a colocar el tester en la escala de ohms para que nos mida la impedancia del motor. Y vemos que nos tiene que dar aproximadamente unos 12-13 ohms de impedancia, ¿sí? Ahí el motor estaría correctamente. Si estuviera quemado estaría abierto y no nos mostraría la impedancia. Si nosotros ponemos en Autotest la placa y medimos sobre estos dos pines, vamos a ver que cuando se acciona el motor va a entregar 12 volt la placa de interfaz para que se accione este motor. Ahora lo que vamos a buscar para medir es el cable de la resistencia. En esta zona el dispenser tiene una resistencia anticondensación. Lo que vamos a hacer para medirla es desconectar el conector que tenemos acá, que es el J7 de la placa de interfaz. Todo esto con el equipo desenchufado, ¿no? Y vamos a medir la impedancia de la resistencia para ver si no está cortada. Cuando medimos la impedancia, nos tiene que dar cerca de 77 ohms, 76, ¿sí? No significa que la resistencia de anticondensación está funcionando correctamente. Bien, estamos en el modo Autotest, elegimos la opción 14, que la opción 14 en el manual de servicio es lámpara de cajón FlexiSpace. Lo vamos a probar. Ahí lo tenemos apagado. Cuando apretemos Q va a accionar lo que es la luz del cajón FlexiSpace. Vamos a abrir el cajón FlexiSpace un poco. Vamos a mostrar la zona del cajón y vamos a accionar la luz para que ustedes vean. Bueno, ahí ven en el reflejo que la luz se encendió y se apaga, ¿sí? Vamos a mostrarla un poco más de cerca. Es la luz que está debajo de la puerta del refrigerador del lado del dispenser de cubos. Ahí podemos prender y apagar la luz. Ahora a continuación vamos a ir probando las otras funciones como el motor de la compuerta, ¿sí? Y otras funciones más. Continuando con las pruebas del autotest de esta zona, ahora elegimos la opción 66, que es para encender y apagar la luz del dispenser. Ahí vemos que la luz se enciende, apagamos, encendemos. La luz está funcionando correctamente. Ahora elegimos la opción 36, que es la opción en el manual de servicio de motor del accionador del dispenser, ¿sí? Y nos va a mostrar una letra CL de close, y si lo activamos, OP de open, ¿sí? Ahora vamos a ver internamente cómo es que funciona cuando nosotros lo activamos y desactivamos. Acá podemos ver por donde caen los cubos, ¿sí? Por donde ingresan y caen. Vamos a ver que cuando accionamos la opción del autotest, por ahí vamos a ver que la compuerta abre, ¿sí? Vamos a tocar y vuelve a cerrar. De esa forma es como podemos probar la compuerta por donde caen los cubos del dispenser de LiceMaker.